Voy, voy. Un segundito. Ahí, tengo abierto. Hola chicos. Ahorita déjenme iniciar el video. Aquí estamos. Ok, disculpen el pequeño retraso. Bueno, esperemos un momentito más para que se puedan conectar todos, ¿vale? Y bueno, mientras les voy platicando qué es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver comprensión de lectura. Y bueno, ¿qué es la comprensión? Vamos a ver qué es la comprensión de lectura, todos los tipos de lectura, es decir, las formas en las que podemos, las diferentes formas en las que podemos llevar una lectura, y vamos a practicar un poquito con algunos textos, ¿vale? De hecho tengo que abrir porque no los tengo aquí. ¿Dónde? Bueno, ahorita los buscamos. Vamos a practicar todo esto y vamos a darnos cuenta de todo lo que involucra el proceso de comprender lo que leemos. No solo leer, sino comprender lo que leemos. Acuérdense que les he estado mencionando que no basta con redactar, sino que hay que redactar bien. No basta con expresarse, sino que hay que expresarse bien. Bla, 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 ¿vale? Buenos días, no les di los buenos días. Buenos días, Sharon. Buenos días, Diego. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Carlos y Axel. Esperemos un poquito más. 7:20, ya iniciamos. Bueno, les voy a compartiendo mi pantalla. Y 7:20 empezamos la presentación. Coméntenme. Ah, bueno, les recuerdo que si pueden prender su micrófono, estaría súper bien, ¿vale? Para que pudiéramos, para que fuera más fluida la clase, para que conversáramos más fácil y más, pues más dinámico, ¿no? Para que conversáramos de una forma más dinámica. Entonces, si pueden prender su micrófono o sea, para participar más bien, pero no siempre, estaría súper bien, ¿ok? Muy bien, ya se conectó Eric Hernández, ya lo tenemos, ya tenemos un buen quórum. Muy bien. Ah, y aquí está la lectura que les quería compartir. Vamos a abrirla para que esté aquí pendiente. Ok, ya tengo todo aquí, a la mano. Muy bien, ahora, ¿les quedó alguna duda de la clase anterior? Coméntenme si quedó alguna duda o hubo un tema que a lo mejor no les quedó muy claro. Ey, o si todo bien. Ujú. 7:19. Ey, mucho cuidado si se sirven café para no tirarlo sobre su compu. Bueno, parece como que todo bien. Sí me gustaría, les digo, participen activamente, ¿vale? Participen. Es muy importante que tengamos comunicación constante
y que yo sepa que ustedes están entendiendo las cosas. Bueno, no solo entendiendo, sino que que el tema les está generando algún interés, ¿vale? Entonces sí, sí estaría muy padre que tengamos una participación muy, muy activa, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Todo lo relacionado con la lectura. Ahí sí están viendo sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí les estoy compartiendo. Sí me ven aquí moviéndole a a las diapositivas a lo menso. Ok, según esto sí estoy compartiendo. ¿Ven lo que yo veo? ¿Ven mi pantalla? Porque a veces hay errores. ¿Se ve bien? Muy bien. Perfecto. Bueno, se ve bien. Entonces, vamos a ver. Comenzamos. El índice. Un poquito que son... Ah, Iván Díaz, vamos a admitirlo. Iván Díaz. Hola, Iván. Bueno, vamos a, a ver qué temas. Bueno, primero, ¿qué es la comprensión de lectura? ¿En qué consiste o qué onda con eso? Los tipos de lectura. ¿De qué formas podemos leer un mismo texto? Esto está muy interesante porque normalmente nosotros pensamos que hay solo una forma de leer y no. Y los elementos de un texto, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos de todos los textos, de todas las lecturas que hacemos? ¿Qué tienen en común todas ellas? ¿Vale? ¿Por qué nos sirve identificar qué elementos tienen? Porque así podemos saber cómo están compuestos y podemos comprenderlos mejor, ¿vale? Ok, unas preguntas para reflexionar antes de, bueno, ya para empezar y haciendo una reflexión. ¿Un mismo texto se puede leer en más de una forma? Díganme ustedes sí o no y cómo serían, de qué formas podemos leer un mismo texto. O sea, al enfrentarnos al mismo artículo, por ejemplo, en una revista, ¿de qué formas podemos leerlo? ¿De qué formas diferentes podemos leerlo? ¿Qué se les ocurre? ¿De qué formas, por ejemplo, cuando estamos buscando investigar un tema, pues, de qué formas podemos leer para investigar ese tema? Y, por ejemplo, ¿todos leemos igual? ¿Todos leemos de la misma manera? ¿O siempre tenemos que leer de la misma manera? Es decir, ¿siempre? ¿Siempre hay que leer, por ejemplo, todo a profundidad? ¿O a veces se puede leer de distintas formas? ¿Cómo ven? Bueno, no recibo respuesta, pero vamos a continuar. Un mismo texto sí se puede leer de varias formas. Y de hecho es necesario conocer las distintas formas en las que se puede leer el mismo texto. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos tenemos el mismo objetivo, o no siempre el texto nos va a dar lo mismo, no siempre nos va a servir para lo mismo. A veces leemos para comprender a fondo un tema, como por ejemplo cuando estamos investigando. A veces leemos para, no lo sé, para nomás por encimita, para ver qué onda para ver si nos va a servir el texto, porque pues muchas veces se los mencionaba la clase anterior, ¿no? Muchas veces a la hora de investigar tenemos primero que ver si lo que estamos viendo nos va a servir o si es relevante para nosotros. Se los mencionaba cuando veíamos la introducción. Entonces, pues, y que precisamente para eso servía la introducción, ¿no? Ahora, otra pregunta. Acuérdense, estas preguntas guían toda la clase. Entonces, ¿de qué forma se puede leer un texto? ¿Y cuándo se puede decir que se comprende lo leído? Es decir, ¿cuándo podemos decir, ya entendí? Esto que estoy leyendo ya me quedó claro. O ya no tengo dudas. O ya entendí todas las ideas que presenta el autor. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo podemos decir, ya sé de qué trata esto? Ya entendí, ya comprendí, ya es lo que leí, ahora ya es parte de mi conocimiento y no es ya algo externo.
Esto hay que, pues vamos a, digamos, esto es algo de lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? Pregúntense ustedes, si siempre que leen algo lo comprenden. Se han encontrado a veces, se han encontrado quizá contextos a los que no les entienden, por ejemplo. En su experiencia, ¿ha habido textos que no han logrado comprender? ¿O todo lo que han leído, pues lo han entendido bien, fácilmente? Esto se los menciono porque pues tenemos que analizar por qué unos textos son más fáciles de comprender que otros. O por qué unos sí podemos entenderlos y otros no. Por qué unos son buenos y unos no. Y otros no, ¿vale? Entonces todo esto pues lo vamos a estar viendo. Ya estábamos, vimos un poquito de la buena redacción, pues eso tiene un poco que ver con esto. Acuérdense, lectura y escritura son dos procesos relacionados. La lectura motiva la escritura y la escritura motiva la lectura. Es decir, cuando leemos, quizá si nos interesan las ideas que leemos, quizá nos da una cierta intención, ese mismo texto, de decir más al respecto, de decir nosotros nuestras ideas al respecto del tema. Y eso está súper bien, ¿vale? Entonces, la lectura motiva la escritura porque las ideas que obtenemos de las lecturas nos motivan a desarrollar nosotros nuestras propias ideas y expresarlas mediante un texto, ¿vale? ¿Y por qué la escritura motiva la lectura? Porque cuando nosotros escribimos y nos expresamos, a lo mejor no tenemos todas las ideas necesarias o queremos perspectivas diferentes que complementen la nuestra, y eso motiva la lectura, motiva que busquemos las ideas de otros autores en otros textos. ¿Sale? Entonces, por eso les digo esto, una motiva a la otra y son procesos distintos, pero muy cercanamente relacionados y que de cierta manera analizan pues los mismos elementos, ¿no? Que el lenguaje, que la coherencia, que la cohesión, lo que vimos la clase pasada como características de una buena redacción, lo podemos encontrar a la hora de leer, ¿no? Solo que por lo general leemos textos que tienen ya las características de una buena redacción. Por lo general, porque también el saber escribir bien nos va a ayudar a identificar cuando alguien más no escribe bien, ¿vale? Y el comprender lo que leemos nos va a ayudar también a expresarnos mejor. Entonces, redacción y lectura están en una relación constante, una y otra, ¿vale? Sí, ahora sí que son hermanitas. Muy bien. Entonces, bueno, la comprensión de lectura es una serie de conocimientos y habilidades. Es decir, son ideas teóricas, bases teóricas, conocimientos, conceptos y habilidades que desarrollamos con la práctica. ¿Cómo desarrollamos la comprensión de lectura? Leyendo. No hay de otra, ¿no? O sea, podemos leer, que finalmente lo estamos leyendo, podemos leer toda la teoría, todos los conceptos de lo que hace de lo que significa la comprensión de lectura, pero la única manera de que tengamos la habilidad es desarrollarla, es la repetición, es el leer una y otra y otra y otra vez para así poder practicar, ¿vale? Como muchas de estas actividades, como lo mencionábamos con la ortografía o con la gramática o con la propia redacción, la práctica es la que hace la excelencia, el hábito, ¿vale? Entonces, estos conocimientos y estas habilidades nos ayudan a extraer información, nos ayudan a procesarla y nos ayudan a volverla parte de nosotros. Fíjense en esta cita, en esta cita de una autora española. Dice, leer es comprender e interpretar escritos de diversos tipos con diferentes intenciones y objetivos, de tal manera que el lector es un sujeto activo que procesa el texto y aporta sus conocimientos, experiencias y esquemas previos. ¿Qué quiere decir esto? Ya desde aquí estamos haciendo comprensión de lectura, ¿no? Porque tenemos una cita y nos preguntamos, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa esto? ¿Vale? Em, el leer bien, pues es entender lo que leemos, ¿no? Es interpretar lo que leemos, porque
A veces un mismo texto se interpreta de distintas maneras para muchas personas. Piensen en la literatura. Hay a quien no le gusta un cierto, a quien sí le gustan un cierto género de historias y a quienes no le gusta y prefiere otro. ¿Por qué? Porque cada quien interpreta lo que le da el texto de manera diferente, porque aporta lo que ya tiene dentro de su propia mente. Aporta lo que ya conoce, aporta sus experiencias personales y aporta todo lo que, sus creencias. A eso se refiere con esquemas, su sistema de creencias. Es decir, no va a tener la misma relación, dos personas diferentes no van a tener la misma relación con el mismo texto, porque esas dos personas diferentes tienen esquemas diferentes, conocen cosas diferentes y han vivido cosas diferentes. Entonces, un mismo texto no les va a aportar lo mismo a dos personas. Pero eso no significa que el texto no tenga una serie, no presente una serie de ideas que sean las mismas para cualquier lector, ¿no? Simplemente que la relación de cada lector con lo que lee es distinta, ¿vale? Ujú. Entonces, muy importante, el lector es un sujeto activo. Leer no es solo recibir información de forma pasiva. A lo mejor ese es un defecto de, por ejemplo, de la exposición, ¿no? De los textos expositivos, que solo somos recipientes, más o menos pasivos. Y esto no es lo mismo que nosotros seamos los que leamos y que nosotros mismos seamos quienes están en relación directa con el texto, ¿vale? Si yo, por ejemplo, les doy una clase sobre Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de Cervantes y la primera novela moderna de la historia, está muy bien, ¿no? A lo mejor es una buena clase, pero no es lo mismo que yo se las exponga y se las explique a que ustedes entren en relación directa con el texto y participen de una forma más activa. Que digo, incluso en exposiciones como esta, como en las de las clases, pues se supone que debe haber una participación activa, ¿no? Pero digamos que en la lectura nos saltamos al mediador. Tenemos una relación directa con el texto, ¿vale? Entonces esto es muy interesante. Es es un movimiento activo de la conciencia, del pensamiento. Siempre hay que estar pensando en lo que leemos y siempre lo estamos, y suponiendo que el texto nos interese y nos diga algo, siempre lo relacionamos con las propias experiencias, con lo que hemos vivido y con lo que ya conocemos, ¿vale? A esto en pedagogía, bueno, cuando alguien aprende algo y lo relaciona con su experiencia y lo puede integrar a un sistema de creencias o de conocimientos, se le llama aprendizaje significativo. Porque lo mismo, y bueno, lo mismo con la lectura, ¿no? Lo que aprendemos de la lectura es significativo para nosotros porque lo relacionamos con lo que ya conocemos o lo que hemos vivido, ¿vale? Entonces eso es lo que hace significativa la información de una lectura, que signifique algo para nosotros, que aporte nueva información, ¿vale? Que a su vez se relacione con la información que ya tenemos. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Les leo y les escucho. Díganme, díganme. Acuérdense que las clases pues no son un monólogo, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces sigamos. Esto es la comprensión de lectura. Ahora, la comprensión, ¿qué tiene bueno, la comprensión y la decodificación, ¿qué tienen que ver? ¿Qué es la decodificación y qué tiene que ver con la comprensión? Como el meme, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? Entonces, toda comunicación, bueno, esto lo vamos a ver con el ciclo de la comunicación. Este, siempre que le decimos algo a alguien o que le queremos comunicar información a alguien, se da un cierto ciclo, ¿no? En el que nosotros somos los emisores de un mensaje y esa persona es la receptora de ese mismo mensaje. Ahora, en toda comunicación, ya sea oral, es decir, así hablando, o por ejemplo con lenguaje de señas, el lenguaje de señas cuenta como comunicación oral, o bien en comunicación escrita.
se codifican mensajes. Piensen en, bueno, ¿qué es un código? Un código es una serie de símbolos que representan algo. Que representan, puede ser, por ejemplo, una serie de símbolos que representan sonidos. Ayer mencionábamos, ¿ayer o antier? Mencionábamos los alfabetos, los tipos de, dos tipos de alfabetos, ¿no? El alfabeto occidental, que deriva del griego, que es un alfabeto fonético. Cada letra, o sea, cada representación gráfica, representa un sonido, ¿no? A, E, I, O, U, B, C, D, E, bla, bla, bla. Y otras lenguas, otros sistemas, otros códigos lingüísticos que representan, por ejemplo, ideas completas, como por ejemplo los pictogramas de los códices mexicas, ¿no? De los códices prehispánicos. Pictogramas o ideogramas que representan ideas completas. Un carácter representa una idea completa. Que esto lo tenemos en el japonés y en el chino. Ideogramas, cada carácter representa la idea completa. En las lenguas prehispánicas tenemos que pictogramas. Cada imagen representa una idea, ¿vale? Y aquí tenemos fonogramas. Cada letra representa un cierto sonido y la combinación de sonidos es la que comunica un concepto, que forma una palabra y comunica un concepto, ¿no? Entonces, todo esto son códigos, ¿no? Si no sabemos leer japonés, no podemos decodificar lo que nos está diciendo un texto en japonés. Incluso dentro de los alfabetos occidentales fonéticos, hay alfabetos que pues a lo mejor no conocemos, ¿no? Y no podemos decodificar esos alfabetos a menos que estudiemos el lenguaje y entonces sí nos familiarizamos con el código y ya podemos descifrarlo, ¿no? Podemos decodificarlo. Lo mismo a la hora de leer. En una primera instancia se lleva a cabo una decodificación y la decodificación implica dos partes, el descifrar y el interpretar, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante porque aún dentro de una misma lengua, aún dentro de una misma lengua se pueden usar diferentes códigos de comunicación. ¿A qué se refiere esto? Piensen que el español tiene muchos regionalismos. El español se habla diferente en España, se habla diferente en Chile, en Argentina, en Colombia, en México, y los códigos cambian un poquito con las regiones, por ejemplo, o cómo se codifica el español cambia un poquito también a lo largo de la historia. Por ejemplo, el español del siglo XVI no es el mismo que el español que empleamos ahora. Si ustedes leen la versión original del Quijote, por ejemplo, así como tal cual la escribió Cervantes, es complicadísimo, necesitan un diccionario, porque tiene muchos términos que ya no se usan. A esos términos se les llama arcaicismos. Nosotros no podemos comprender esos arcaicismos porque no estamos familiarizados con el lenguaje. Es decir, no conocemos el código y por lo tanto no podemos decodificar. Podemos descifrar, pero no podemos interpretar de manera precisa. O sea, encontramos una palabra y a lo mejor decodificamos lo que quiere decir, pero no tenemos el referente, no sabemos qué significa. Para eso necesitamos emplear la interpretación, ¿vale? O por ejemplo, frases. Sobre todo en la literatura, en el uso creativo de la escritura, como en la literatura buscamos la creatividad, buscamos expresar las cosas de las maneras más diversas posibles, pues cada que nos expresamos de una manera, por ejemplo, poética, cada que usamos las diferentes figuras retóricas, cada que usamos metáforas o símiles, por ejemplo, estamos creando nuevos códigos que quien lee debe descifrar, ¿vale? Entonces, les digo, esto es muy interesante porque hay infinitas maneras de expresarse e infinitos códigos en los que podemos transmitir el mismo mensaje. Les hablaba la primera clase de las funciones de la lengua y cómo no es lo mismo decir, tengo sueño, así una expresión directa, con la función expresiva del lenguaje, a expresar poéticamente un sentimiento, ¿no? Cuando expresamos poéticamente, precisamente nos centramos, cambiamos el código un poquito, el código en el que mandamos el mensaje, ¿vale?
Y quien lo descifra, pues a lo mejor le va a costar un poquito de trabajo. Pero díganme, ¿a poco no cuando leen una poesía y logran entender lo que quiso decir el autor, a poco no se sienten así como bien acá, ¿no? ¿A poco no se sienten bien, bien listas? Cuando logran descifrar un pasaje difícil en un poema, ¿no? Cuando digan, se refiere a esto. O un texto así muy complicado, ¿no? Muy especializado. Cuando al fin lo entienden, ¿a poco no se siente padre? Cuando logramos descifrar e interpretar, porque pues no es porque es una actividad de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, toda comunicación se lleva a cabo en código e incluso dentro de una misma lengua se puede, una misma lengua se puede codificar de infinitas maneras distintas. Pofor, pofor, ejemplofo, yofo, lefes, pofe, dofo, hablafar, afasifi. Y estoy hablando español, pero lo estoy codificando de una manera un poquito distinta, ¿no? Le estoy agregando así el idioma de las Fs, que luego los niños creen que es muy secreto, pero no es tan secreto. ¿Por qué? Porque es un código muy similar al que utilizamos siempre, al que utilizan todos los hablantes de español. Entonces, no es un código muy difícil de descifrar, pero es un código distinto, ¿vale? Todo esto es muy interesante. No solemos pensar en el lenguaje así, ¿no? Por ejemplo, les iba a mencionar el lenguaje de señas, ¿no? Que es un lenguaje oral. Pues es lo mismo, es un código. Cada movimiento de la mano representa una idea. Entonces, pues se crea un código en el que cada movimiento significa algo. Y nosotros, los quienes no sabemos leer, por ejemplo, lengua de señas mexicana, pues no podemos descifrarlo, ¿no? Y algo muy interesante, por eso tenemos lenguas de señas dependiendo de cada lengua y cada país. Si queremos hablar lenguaje de señas, lo más conveniente es que aprendamos lengua de señas mexicana, LSM. ¿Por qué? Porque como cada movimiento de las manos expresa una idea completa, cada región del mundo va a tener diferentes maneras de expresar esas ideas, ¿no? Entonces, por eso varía la lengua de señas de país a país. Este, Porque aquí son códigos, como representan ideas completas, son códigos muy específicos, ¿no? Pero, por ejemplo, quienes tengan alguna discapacidad auditiva o tengan alguna discapacidad vocal, pueden perfectamente aprender el código y expresarlo o descifrarlo cuando alguien más se los exprese. ¿Sale, vale? Muy bien, entonces fíjense, ¿podemos decodificar los siguientes mensajes? Probablemente no. ¿Pero por qué? ¿En qué idioma está esto? Este primer texto. ¿En qué lengua está este primer texto y este segundo texto? El primero está en ruso y el segundo está en japonés. ¿Por qué no podemos descifrarlos? Bueno, no podemos decodificarlos porque no podemos ni siquiera descifrarlos. No sabemos qué significan los simbolitos que están aquí. No sabemos qué representan, porque no estamos familiarizados con el código. Aquí, ¿qué representan? Por ejemplo, lo poquito de que sé es que este símbolo representa una D. Este símbolo representa, creo que una U. Pues este símbolo, si lo conocemos, es una M. Este también es una A. No lo empleamos en el español, pero a lo mejor sí lo conocemos de las matemáticas. Es la letra pi. Bueno, no sé qué nombre tenga en ruso, pero en el griego es la letra pi. Era la P en griego. Entonces, así ya vemos este símbolo y decimos, esto es una P. Este sí lo conocemos, este es una C. Este no lo conocemos, creo que este hace el sonido ya. Entonces, no sé qué quiera decir aquí. Dumalciana, algo así. Y bueno, etcétera, ¿no? Así podemos, cada letra representa un sonido y si sabemos decodificarlos o interpretarlos, pues podemos entender el mensaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el japonés, yo aquí sí no tengo ni la más remota idea de lo que diga. Si a alguno de ustedes le interesan las culturas orientales, en particular la cultura de Japón, a lo mejor sí pueden interpretar algo y nos pueden decir qué dice. Pero, por ejemplo, yo no puedo. Solo sé que son ideogramas y que cada carácter
expresa una idea completa, pero yo veo el carácter y no sé a qué se refiere, no sé qué es lo que está expresando, no sé qué quiere decir cada símbolo, ¿vale? Entonces, en el primer texto a lo mejor puedo descifrar un poquito los sonidos que hace, pero aunque pueda descifrar los sonidos que hace una palabra, no sé qué significa. Entonces no puedo interpretar. Aquí no puedo ni descifrar ni interpretar, porque no conozco qué representa cada uno de los símbolos. ¿Sale? No conozco el referente, a esto se le llama referente en lingüística. Todo esto es muy interesante, es digamos, es el análisis básico de todas las lenguas y en general de toda la comunicación. Muy bien, bueno, ese fue el nivel más básico, ¿no? El código. Ahora, suponiendo que ya conocemos el código y que podemos descifrarlo, bueno, vamos a ver cómo es que se estructura dentro de un texto ese código. O sea, cómo se distribuye el texto. Y bueno, la distribución de un texto. Cómo se organizan los textos en párrafos y columnas y se pueden presentar en prosa o verso. Em, ya vimos la clase pasada, ayer, que era un párrafo, ¿no? Era un conjunto de oraciones con unidad temática. Cada párrafo trata un tema y solo un tema, aunque un tema se puede extender ahí en varios párrafos y para cambiar de tema tenemos que cambiar de párrafo, ¿no? Entonces, em, los textos los organizamos así, los separamos así. ¿Por qué? Porque si no los separáramos en párrafos, pues sería nomás un hilo interminable ahí de texto que sería imposible de leer, ¿no? Entonces no se puede hacer así. Y a la vez, esos párrafos se separan en columnas. Hay textos que están escritos a doble columna, por ejemplo, ciertos artículos, ¿no? Ciertos artículos de revistas se escriben a doble columna para facilitar su lectura. Ay, perdón. O para introducirle otros elementos como imágenes o explicaciones o tablas o etcétera, ¿no? Entonces así es como se organiza y se distribuye un texto. Ahora, ahora vamos a ver dentro de los párrafos, cómo se distribuye el texto dentro del párrafo. Se puede distribuir en prosa, es decir, en la escritura continua, que la prosa es la que encontramos en la mayoría de los textos, ¿no? Cuando está, ahora sí que de corrido y simplemente se lee de forma normal, ¿no? Pues como las diapositivas, por ejemplo, o como cuando leemos una novela. Y está por otro lado el verso. Ahora, el verso es muy específico de ciertos textos literarios, acuérdense, los textos literarios y los géneros literarios. Es muy específico, sobre todo el género lírico, ¿no? Es decir, de la poesía o la canción. Y el verso distribuye el texto de forma, de una cierta forma, dependiendo de cómo, bueno, dependiendo del ritmo y la métrica que se le quiera dar al poema, ¿no? Lo vamos a ver más en literatura. Vamos a ver más que, por ejemplo, que es un soneto, que es un octeto, o me parece que está en el temario de literatura. Entonces, esto es la métrica. Además, el verso tiene un ritmo, ¿no? Cuando nosotros declamamos un poema, lo declamamos con cierta musicalidad. De hecho, por eso se le llama género lírico, porque viene del griego lira, que era como arpa chiquita. Antes, en la antigua Grecia, la poesía se acompañaba de música de lira, ¿vale? Por eso es el género lírico. Eh, y bueno, tienen rima y tienen métrica. Entonces, ejemplo de texto en prosa. El texto que ya habíamos visto de Cortázar, ¿no? Sobre su encuentro con los ajolotes, con los axolotl. Entonces, fíjense que está escrito de corrido, ¿no? Y bueno, esto es un fragmento de un texto más grande, es parte de un párrafo y la distribución del texto dentro del párrafo está hecha en prosa. No es, digamos, no es muy difícil de ver la diferencia de la prosa y el verso. Y no porque algo esté en prosa signifique que sea menos bello que algo que esté en verso, ¿no? Aunque se escriba en prosa, se puede embellecer el lenguaje y se puede expresar de una forma creativa. Si no, no existiría el género literario, el género narrativo, perdón, de la literatura, de los textos literarios. ¿Sale? O sea, también la prosa tiene su chiste. Y un ejemplo de texto en verso, que es el poema que leímos la primera clase de Lope de Vega. Desmayarse, atreverse, estar furioso.
¿Se acuerdan? Si miran la distribución del texto, tiene una cierta longitud que la determina la métrica. Cada verso, bueno, se separa en sílabas, cierta cantidad de sílabas hacen un verso y cierta cantidad de verso hacen un... ay, ¿cómo se llamaba? Ay, se me borró la memoria. Hacen una estrofa. Entonces, cierta cantidad de sílabas hacen un verso, cierta cantidad de versos hacen una estrofa. Y la diferente combinación de versos en una estrofa o de sílabas en un verso es lo que nos da la métrica de un poema. Por ejemplo, este poema, si no me equivoco, es un soneto. ¿Por qué soneto? Porque tiene tiene una estructura de cuatro versos, tres versos, ¿vale? Bueno, aquí es por el cuadro de texto que me movió me movió ay, ¿qué pasó aquí? El cuadro de texto me movió el verso, vamos a corregirlo rápidamente, pero podemos ver que tiene una cierta medida, ¿no? O sea, por eso hablamos de una métrica de los poemas. Entonces, esa es la característica del verso. Pero bueno, ya estamos aquí metiéndonos un poquito con los temas de literatura y ya y no corresponde tanto a analizarlo a fondo, ¿vale? Muy bien. Bueno, ¿hasta aquí dudas con todo esto de la comprensión de la lectura? ¿Qué es la comprensión de lectura? Y, y digamos, por qué es importante y cómo identificamos, o no cómo identificamos, por eso apenas lo vamos a ver. Dudas sobre qué significa comprender una lectura, sobre qué significa decodificar e interpretar un texto. Y sobre por qué, o sea, cuál es la relación que guardamos en el texto, dudas o comentarios quizá, o algo que les haya causado curiosidad, o alguna experiencia que hayan tenido al leer. Parece que no. Muy bien. Parece que no hay dudas. Perfecto. Ok. Entonces, los tipos de lectura. Como les mencionaba, se puede leer de más de una, bueno, hay más de una forma de leer un mismo texto. Bueno, ya decíamos que cada persona tiene una relación distinta con el mismo texto. ¿Por qué? Porque el texto se relaciona con los conocimientos y las experiencias de cada persona. Pero también un mismo texto puede ser leído de varias formas. No hay una sola forma de leer, hay varias. Y cada una tiene su propósito, ¿vale? Y nosotros como lectores competentes, pues tenemos que saber cuándo aplicar cada tipo de lectura. ¿Sale, vale? Entonces, ¿cómo sabemos o cómo identificamos la forma en la que vamos a leer un texto? Dependiendo de nuestra intención, de lo que queramos de ese texto, de lo que necesitemos, de lo que necesitemos del texto. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos que nos explique un tema a profundidad? ¿O necesitamos simplemente que nos cuente una historia? ¿O necesitamos que nos diga cierta información muy precisa sobre un cierto tema muy específico? O, por ejemplo, necesitamos que, que nos comunique todo su mensaje así completo. ¿Qué necesitamos de un texto? ¿Lo estamos consultando solamente para conocer un pedacito o lo estamos consultando porque queremos saber de qué trata en su totalidad? ¿Sale? Depende de la información que queramos extraer del texto. Depende de qué es lo que queramos sacar del texto. Es decir, qué es lo que qué es lo que estamos buscando y qué es lo que queremos decodificar. ¿Ok? Entonces, los tipos de lectura. Tenemos la lectura de tipo superficial. Y la lectura de tipo superficial es básicamente un recorrido así rapidísimo
que permite hacer predicciones del tema, es decir, permite predecir sobre qué puede que trate, sobre, como, bueno, sí, sobre, como de qué podría tratar un texto, ¿no? Una lectura superficial nos hacemos simplemente intentamos como especular o adivinar de qué va a tratar el texto. ¿Por qué? Porque no lo estamos leyendo bien. Esto en inglés se le llama skimming, y lo enseñan como una estrategia de lectura. De hecho, em, para los hablantes de inglés que aprenden español, les enseñan a hacer ese proceso, pero no, obviamente no lo llaman skimming, lo llaman lectura superficial. Y es una estrategia que nos enseñan para para comprensión de lectura en cualquier idioma. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos tiempo o no queremos leer todo el texto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sabemos de qué trata y no sabemos si nos va a servir. Y si estamos, por ejemplo, investigando y vemos un texto que pues, no sabemos de qué trata, una lectura superficial nos ayuda a saber más o menos, a predecir más o menos de qué puede tratar y saber si nos va a servir o no. Por ejemplo, podemos leer solo la introducción, ciertas partes de la introducción, ¿no? O podemos abrirlo y ver las palabras que usa. Y esas palabras nos van a decir, ah, pues este texto va a hablar de esto, de lo otro, de ciertas cosas muy específicas. No me sirve. Y entonces ya no lo vamos a leer con más profundidad, ¿no? Entonces es leer por encimita. A veces la lectura superficial puede ser simplemente leer un resumen, el propio resumen que viene con el libro, por ejemplo, en el caso de los textos literarios, por ejemplo, o de los ensayos. A veces leemos, por ejemplo, estamos en una librería y vemos un libro que tiene un título interesante. Entonces lo podemos hojear, podemos leer el reverso y así podemos hacer una lectura superficial y ver de forma muy resumida, muy sintética, de qué trata y si nos sirve o nos interesa o no. ¿Vale? Entonces, esta es digamos, la lectura más por encimita. Un nivel un poquito más profundo de lectura es la lectura exploratoria. Es más o menos superficial, pero es un poquito más detallada. Y la lectura exploratoria es la que hacemos, por ejemplo, con un texto complicado cuando nos acercamos por primera vez a él. Es un acercamiento al texto. Es eso, es como cuando apenas abrimos poquito el libro y exploramos un poquito qué es lo que, el libro, bueno, el libro o el texto, el PDF o lo que sea, y exploramos un poquito, más o menos qué nos quiere decir. Ya no estamos haciendo predicciones, ya no estamos especulando. ¿Por qué? Porque ya no estamos leyendo superficialmente. Ya nos estamos acercando. Ya a lo mejor abrimos como tal el texto y leemos el preludio, el prefacio. O leemos la introducción. Ya leemos quizá una cierta sección pequeña del texto. O vemos el índice y vemos de qué trata cada capítulo. Vemos los títulos de cada capítulo o de cada sección del texto, ¿no? Bueno, esto lo podemos hacer también en la lectura superficial, pero en la lectura exploratoria quizá vamos a cada capítulo y leemos la introducción de cada capítulo. O leemos, no lo sé, leemos parte de las conclusiones, leemos, digamos, leemos fragmentos del texto y buscamos quizá la información más importante para ahora sí no solo especular de qué trata, sino hacer hipótesis. ¿A qué se refiere esto de hacer hipótesis? Acuérdense, una hipótesis es una pregunta tentativa, ¿vale? Entonces, cuando leemos de forma exploratoria, el texto, como no lo estamos leyendo en su totalidad, podemos hacernos preguntas sobre lo poquito que estamos logrando ver en esa lectura. Y esas preguntas se pueden resolver con una lectura más profunda, ¿no? Entonces, la lectura exploratoria muchas veces hay una dualidad entre la lectura profunda y la lectura exploratoria, porque casi siempre al acercarnos por primera vez a un texto, hacemos lectura exploratoria, sin importar que tengamos la intención de leerlo a profundidad. La primera lectura suele ser así, suele ser exploratoria. No solemos sumergirnos de lleno y leer el texto en toda su profundidad. ¿Por qué? Porque primero hay ciertos elementos que llaman más que otros nuestra atención y que resaltan ciertos aspectos importantes, ¿no? Entonces, en la lectura exploratoria,
pues ya, ya comenzamos a meternos al texto. Ya no es nada más ir por encimita, sino ir fijándonos en los elementos más importantes y que destacan más. Ahora tenemos la lectura selectiva. Y la lectura selectiva lo que hace es tomar en cuenta solo los aspectos más relevantes para el lector. Por ejemplo, cuando tenemos un libro, eso lo hacen mucho en las universidades, que en las clases no hay tiempo de leer un libro entero. Entonces, seleccionamos extractos. Se lee, por ejemplo, solo un capítulo. O de un texto corto se lee solo un párrafo. Se lee solo un fragmento. Es lo que yo les he estado haciendo con los ejemplos lo que hemos estado haciendo con los ejemplos de textos que les he estado poniendo, ¿no? Hacer una lectura selectiva. Solo ciertas partes que ejemplifiquen una idea general o que nos den un panorama de todo el texto o que nos hagan nacer la curiosidad sobre el texto, ¿no? Un pequeño fragmento que diga, ah, de esto trata y ya me interesó, quiero leerlo completo y a profundidad. ¿Sale? Entonces, la lectura selectiva es una estrategia de lectura muy útil, por ejemplo, para investigar. Hay libros enormes que tienen distintos capítulos que cada uno trata de manera diferente un tema o tratan subtemas distintos y a veces nos interesa solo el subtema. Entonces, con una lectura selectiva podemos centrarnos en lo que más nos interesa, en lo que más relevancia tiene para nosotros, ¿vale? Es una estrategia muy, 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 muy útil. Ahora, la lectura reflexiva. Esta ya nos habla de un nivel más profundo de lectura. Ah, bueno, y la lectura selectiva ya es un nivel, si bien no es un nivel completo de leer todo el texto, es un nivel ya un poquito más profundo que la lectura exploratoria, ¿no? Porque aunque estemos leyendo solo una sección del texto, la estamos leyendo en toda su complejidad, con toda profundidad. No estamos leyendo todo el texto, pero la sección de texto que seleccionamos la estamos leyendo bien, estamos ya leyendo profundamente, ¿vale? Ahora, la lectura reflexiva. Este es un tipo de lectura ya profunda y es muy interesante. ¿Por qué? Porque la lectura reflexiva es cuando leemos, pero además asociamos lo que leemos con las creencias y con las experiencias. Es lo que les decía. Em, sí, es lo que les decía con esto de que la lectura es un proceso activo y que la lectura es significativa. Nos significa algo para nosotros, nos comunica algo relacionado a lo que ya sabemos y a lo que hemos experimentado, ¿vale? Entonces, la lectura reflexiva es eso. Cuando leemos, por ejemplo, una novela y la relacionamos con nuestras propias experiencias. Por ejemplo, si leemos El Quijote trata de cómo Alonso Quijano, por leer tantas novelas de caballeros, se vuelve loco y cree que él vive en una propia novela de caballeros, ¿no? Que él es un caballero, que es un hidalgo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Alonso Quijano, el hidalgo Don Quijote. Y entonces empieza a recorrer España, viviendo aventuras caballerescas mientras entra en un constante conflicto con su imaginación, bueno, mientras su imaginación entra en conflicto constante con las personas con las que se encuentra y su realidad. Y se encuentra a Sancho, por ejemplo, ¿no? Que busca acompañarlo en esa aventura. Y Sancho es como, digamos, su enlace con la realidad, pero a su vez lo acompaña, ¿no? En sus aventuras, que de cierta manera son imaginarias. Eso nos puede hablar, y lo interesante de esto es que habla de la propia relación que nosotros tenemos con las historias que leemos, ¿no? Es como si al leer nosotros estuviéramos viviendo, estuviéramos imaginando de la misma forma que el Quijote imagina las aventuras que vive, ¿vale? Nos habla quizá de la relación que tenemos nosotros con las historias. Y por eso sí, por eso es tan interesante, ¿no? O sea, por eso ese es un nivel de lectura, es algo que a lo mejor es mi interpretación quizá de la historia del Quijote. O por ejemplo, ¿qué otra novela, qué otra novela podemos mencionar? Una que yo haya leído.
La metamorfosis de Franz Kafka, que es la historia de este hombre que es Gregor Samsa, que se despierta siendo un bicho. Así un día se despierta y ve que se convirtió en un bicho, en una como cucaracha, así de panza, ¿no? Y va narrando poco a poco, primero cómo cómo no sabe lidiar con esa realidad, y luego cómo va lidiando con el rechazo de su propia familia. Entonces, por ejemplo, si yo lo leo, a lo mejor lo interpreto con mi propia experiencia cuando tuve una crisis existencial y no sabía quién era. Y me veía a mí mismo y pensaba, es que soy un bicho raro, ¿no? Como el bicho este de la metamorfosis. Porque finalmente no está narrando una historia real, es una ficción y esa ficción nos quiere decir algo. Acuérdense, el código. Entonces, la relación que hace entre el bicho y la crisis existencial, pues es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos comunica una cierta experiencia, un cierto sentimiento que nosotros podemos relacionar con los sentimientos que ya tenemos dentro de nuestra propia experiencia, ¿no? Ahora, díganme en los comentarios, una lectura, les voy a aplicar la de Peña Nieto, una lectura que les haya influido en su vida, que les haya gustado, no solo que les haya gustado, sino que hayan podido reflexionar sobre esa lectura. Uno o dos ejemplos, díganme en los comentarios o en el micrófono. Si quieren explicarlo con más detalle, está bien con el micrófono. Les digo, no solo es aceptable, sino que se alienta. ¿Y dónde tenemos? Aquí está la pantallita. Aunque sea un cuento, también hay cuentos que nos llaman mucho la atención, ¿no? Que significan cosas muy profundas para nosotros. Hmm, por ejemplo, cuentos hay bueno, un autor de cuentos es Horacio Quiroga. A mí me gusta mucho un cuento que se llama El almohadón de plumas. Habla un poquito de la enfermedad y del sentimiento de ver a una persona enferma y eso es lo que le da terror, porque es una experiencia muy humana. A pesar de que el planteamiento sea fantástico, la experiencia es muy humana, muy cercana. Hay cuentos de García Márquez, aunque no estoy muy familiarizado con ellos. ¿No? Bueno, bueno, yo les mencioné dos pequeños ejemplos de cómo una lectura puede ser significativa para nosotros y cómo puede ser reflexiva, ¿vale? Ok, bueno, entonces la lectura reflexiva pues es un nivel más profundo Rayuela. Ya me mencionaron. Rayuela mencionó Sharon Escobar. Muy bien. Ayer les comentaba de Rayuela, ¿no? Les comentaba de cómo está, ayer o antier, no me acuerdo. Les comentaba de cómo Rayuela está estructurada de forma que uno la puede leer en el orden que quiera. Sí, les comentaba en la diferencia entre novela y cuento, ¿no? Y cómo una novela puede hacer eso. Puede jugar con la estructura de la propia historia. Entonces uno agarra Rayuela y puede leer el capítulo que quiera en el orden que quiera, ¿vale? Y Rayuela, si no me equivoco, temo que no lo he leído, pero si no me equivoco, relata las vivencias en París de una pareja que se está buscando, ¿no? De ahí viene esta frase de andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Me parece que va así, ¿no? Y a lo mejor es una experiencia muy significativa, no solo por lo que la forma como retrata quizá la ciudad, el ambiente, sino por la experiencia de buscar a alguien, ¿no? Sino por la historia de estas dos personas. Hay otro, por ejemplo, otra historia de amor muy buena es La Tregua de Mario Benedetti. Se las recomiendo. Trata también de una historia como de amor que va
digamos que de personas que se van encontrando, reencontrando y tiene ahí una historia trágica. Se les recomiendo leer La Tregua de Mario Benedetti. Ah, Rayuela, porque puede tener múltiples finales. Exactamente, como lo podemos leer en el orden que queramos, pues el final puede ser el que nosotros decidamos. Y eso es muy interesante, ¿no? Y les digo, cada texto tiene una relación distinta con cada persona que lo lee. Y en ninguno, y en pocos textos se ve esto de manera más clara como en Rayuela. Porque como se puede leer de esta forma, cada persona lo puede leer de forma diferente y no solo puede interpretarlo de forma diferente, sino que la propia experiencia, el propio acto de leer es diferente para cada persona, ¿no? ¿Y por qué varía tanto? Pues porque depende de las propias creencias y de las propias vivencias de la persona que lo lee. Entonces, cada persona establece una relación distinta con el texto. Entonces, por eso es tan interesante, ¿vale? Muy bien. Entonces, la lectura de comprensión. La lectura de comprensión es la lectura que asegura un entendimiento ya total del mensaje. Y la lectura de comprensión, pues es el nivel más profundo que podemos tener en la lectura, ¿no? Es cuando ya nos sumergimos en lo que quiere decir el libro. Cuando no solo lo ojeamos, como en la superficial, cuando no solo leemos las ideas más importantes, como en la exploratoria, cuando no leemos solo una sección muy específica que nos interese, como en la selectiva, y cuando además de leer de forma reflexiva, asociando con las vivencias, buscamos ya comprender todo el mensaje, ¿vale? Entonces, la lectura de comprensión ya es cuando tenemos que tomar en cuenta todos los elementos de un solo texto. Muy bien. Ahora, una pequeña nota sobre la lectura exploratoria. Les decía que se puede considerar que cada proceso de lectura lleva a cabo una lectura exploratoria. Es decir, que cada que leemos, siempre que leemos, nuestro primer acercamiento al texto se da necesariamente en una lectura exploratoria. ¿Por qué? Porque forma parte de un proceso que se llama prelectura, ¿vale? Entonces, la lectura exploratoria, como nos permite acercarnos por primera vez a un texto, pues es como una prelectura, es como leer antes de leer, por decirlo de alguna forma. Nos acercamos y vemos las características o las ideas principales o de qué trata. Y entonces ya que nos llamó la atención, nos metemos de lleno, ¿no? Entonces, de cierta manera, la prelectura, que es un proceso básico de la lectura de comprensión, involucra una lectura exploratoria, ¿vale? Entonces, en la prelectura, ¿qué es lo que hacemos? Identificamos solo la información más general, solo lo más importante. ¿Y cómo? Pues buscamos los elementos que más llamen nuestra atención. Vemos cómo está organizado el contenido, por ejemplo. Vemos que está en verso. Agarramos un libro, por ejemplo, en una librería. Agarramos un libro. Por ejemplo, 20, bueno, no, porque ese es muy obviamente poesía. Vemos el título de un libro y lo abrimos. Y vemos que la lectura está estructurada en verso. Que cada sección del texto está en verso. Decimos, esto es un libro de poesía, ¿no? Y ya estamos viendo, ok, es poesía. Pero ahora vamos a ver los títulos de los poemas. Ya veo más o menos como sobre qué tratan los poemas. Entonces, ya empezamos a explorar el texto, ¿no? Por ejemplo, Octavio Paz tiene un gran escritor, pero pésima persona. Octavio Paz tiene un libro de poemas que se llama Piedra del Sol, que es muy complejo y es una de las grandes obras de la literatura mexicana. Y precisamente está completamente escrito en verso, ¿vale? Em, y una lectura exploratoria, bueno, tanto la superficial, pero más la exploratoria, nos permite ver cómo está estructurado, cómo está organizado el contenido y nos permite extraer cierta información general, ¿no? Ahora, cuando nos ponemos a leer un texto en prosa, por ejemplo, estamos hojeando una revista y vemos un título que nos llama la atención. Entonces, abrimos el artículo y decimos, ¿de qué trata esto?
y podemos ver cómo está organizado el texto, qué secciones tiene. Podemos ver qué gráficas tiene. Las gráficas son un modo muy inmediato de ver, literalmente de ver, de ver una representación de un tema, ¿no? Este, podemos ver los títulos y los subtítulos para ver cuáles son las secciones, de qué trata en general y de cómo lo va desglosando. Y podemos ver el tipo de letra. Por ejemplo, cuando cambia el tipo de letra, por lo general es porque queremos resaltar algo importante, ¿no? Por ejemplo, chequen esta diapositiva. Ay, chequen ¿dónde está? Esta diapositiva que yo puse. Si hacemos una lectura exploratoria, pues podemos ver el título, el tema del que trata, la comprensión de lectura, el subtema, la distribución de un texto y ciertos elementos que destacan. Por ejemplo, esta letra en rojo, prosa, esta letra en verde, verso. La distribución del texto tiene que ver con la prosa, el verso. O, por ejemplo, aquí tendría que haber resaltado párrafo. Vemos ilustraciones. ¿Qué es esta ilustración? Son párrafos de un texto. Y esta otra, son columnas. Es un texto organizado en columnas. Entonces aquí ya saqué bastantes elementos y sin leer. Ni siquiera leí. Y sin embargo ya pude encontrar diversos elementos de un texto. ¿Vale? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿O comentarios o lo que sea? Bien, muy bien. Bien, todo bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, tenemos una actividad. Un ejemplo de un texto muy breve, porque pues, en la presentación digamos que no caben textos muy grandes, al cual le vamos a hacer una lectura exploratoria. Ok, sin leer detalladamente, fijándonos en estos objetivos como letras, títulos, subtítulos o información destacada, ¿de qué trata? Bueno, ¿de qué trata? Está muy fácil, ¿no? Trata de la obesidad, porque pues, ahí está en el título. Pero, ¿qué información podemos extraer así, superficialmente, sin leer datos particulares? Coméntenme, ¿qué es lo primero la información que más directamente les llegó cuando vieron el texto? ¿Qué elementos destacan y qué les dicen estos elementos? Acuérdense, como es lectura exploratoria, no tiene que ser muy profunda. A simple vista se ve que va a hablar de población. Muy bien. ¿Por qué? Porque dentro del texto destacan cantidades. De 1.200, por ejemplo, 1.200 millones de personas, 80 millones de mexicanos, uno de cada 5 niños. Va a hablar de población. Muy bien. Entonces, el título nos dice que habla de obesidad. A simple vista también se ve que va a hablar de población. Entonces ya tenemos dos conceptos, obesidad, población. Y a lo mejor podemos relacionarlos. La obesidad en la población, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les llama la atención que les comunique cosas sobre el texto, que les comunique ideas del texto? Ay, perdón, se me fue la diapositiva. A simple vista. Habla de la obesidad, porque está en el título, habla de la población. ¿Y qué más? ¿De qué segmento de la población?
De la obesidad en la población, pero ¿en qué segmento de la población? Y bueno, fíjense que este es un extracto de un texto más grande, ¿vale? Este extracto nos permite hacer la lectura exploratoria de lo que sería el texto más grande. Resalta la gráfica con los porcentajes de obesidad, exactamente. Hablamos de porcentaje de personas con obesidad, ¿no? Entonces, esta gráfica nos dice qué porcentaje de la población tiene obesidad. De nuevo, ya tenemos aquí, ya sabemos que va a hablar de población. ¿De qué población? De la población con obesidad, ¿no? Entonces, ya podemos tener una idea de qué va a tratar el texto. Habla de la obesidad en la población, ¿vale? Y aquí, de buenas a primeras, podemos ver qué porcentaje de de los mexicanos tienen obesidad, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a ver, ya hicimos nuestro acercamiento y pues vamos a hacer la lectura completa, ¿no? Entonces dice, la obesidad en México. De los 1.200 millones de personas que tienen problemas de sobrepeso y obesidad en el mundo, 80 millones son mexicanos. Entonces aquí nos está diciendo cuántas personas aproximadamente en México sufren de obesidad y sobrepeso. ¿Y qué proporción de estos 80 millones tiene obesidad y qué proporción tiene sobrepeso, ¿no? El 70% tiene sobrepeso, es decir, estamos, sí, incluyo el plural, estamos más o menos llenitos y a lo mejor podemos tener problemas de salud, pero no tenemos una condición grave, ¿no? Porque acuérdense que esto es una condición que tiene distintos grados, ¿no? Y el 30% tiene ya una condición de obesidad, ¿no? Ya se pasa mucho por encima de su peso y puede tener ciertas vulnerabilidades de salud, ¿vale? O sea, acuérdense que el sobrepeso no necesariamente es una enfermedad, pero la obesidad pues no una enfermedad en el sentido tradicional, pero pues sí es una condición que eleva ciertos riesgos, ¿no? Ahora que estamos viendo con la enfermedad de COVID, estos son factores que se involucran, ¿no? En la vulnerabilidad de la salud. Entonces, bueno, vemos ya datos muy útiles sobre el porcentaje de la población en México que tiene obesidad, pero aquí ya vemos una parte más específica. La obesidad infantil es actualmente un problema de salud en México. Hay más de 4 millones de niños que sufren de sobrepeso y obesidad. Y nos da unos datos importantes. Uno de cada 5 niños tiene problemas de sobrepeso. México ocupa el cuarto lugar en obesidad infantil, solo superado por Grecia, Italia y Estados Unidos. Entonces nos dice todos estos, digamos, la idea principal del texto es que la obesidad es un problema dentro de la población mexicana. Y la idea en particular la obesidad infantil. Y la idea secundaria es que el problema es tan grave que el 20% de los niños, o sea, uno de cada 5, acuérdense de las fracciones, tiene de estos problemas. Y que en todo el mundo México está en el cuarto lugar. Es decir, que sí es un problema grave, ¿no? Entonces, este texto, pues a la hora de leerlo ya a profundidad, pues nos puede decir datos muy útiles, aunque solamente sean dos párrafitos, bueno, unos 3 párrafitos breves, ¿no? Y qué más, bueno, la lectura exploratoria también nos permite darnos cuenta, por ejemplo, que el texto está estructurado en 2 columnas. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de textos están estructurados en 2 columnas? Por lo general, los artículos. Entonces, aquí podemos decir, esto fue sacado de un artículo, ¿vale? Quizá de alguna revista. O de alguna publicación de la Secretaría de Salud o yo qué sé. Entonces, esto cuando les hablo de todos estos datos que no están en la lectura, lo que estoy haciendo es llevarla a cabo en un nivel reflexivo, relacionarla con el conocimiento que yo tengo. Por ejemplo, cuando hablamos de lo de COVID y la vulnerabilidad de la población, etcétera, lo estamos relacionando con el conocimiento que ya tenemos, ¿no? Nosotros ya sabemos esto que nos han repetido una y otra vez, que ciertas condiciones de salud agravan el desarrollo de esta enfermedad. Esto no lo dice el texto, pero como nosotros lo sabemos, es parte de nuestros esquemas, de nuestros sistemas de creencias, pues lo relacionamos, ¿no? Decimos, sí, entonces este porcentaje de la población tiene más riesgo a complicarse si les da esta enfermedad. Ya fíjense, aquí ya estoy haciendo algo que se llama inferencia.
Es decir, sacar del texto información que no está directamente explícita, ¿vale? Y esto ya nos da, esto es lo que nos da ya una lectura profunda, una lectura de comprensión. Entonces, incluso en este pequeño texto, podemos llevar a cabo una lectura profunda, comprenderlo el mensaje y resignificarlo, que sea significativo con nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Para ya pasar al siguiente tema, el último tema. Ok. ¿Sí hay duda o sí va todo bien? Ujú, ok. Bueno, supongo que todo bien. Muy bien. Bueno, los elementos de un texto. Muy bien, todo bien. Ahora, ya que sabemos cuál es, digamos, el proceso de en qué se diferencia la lectura de comprensión, cuál es la diferencia entre los distintos tipos de lectura, perdón, el greñero, pues vamos a ver qué elementos son comunes a todos los textos, qué elementos podemos encontrar en cualquier texto y qué elementos van a destacar en cualquier lectura que hagamos, cualquier tipo de lectura, ¿vale? Entonces, ¿cómo está compuesto un texto? Bueno, los textos, ya vimos un poquito de esto con redacción, ¿no? Los textos tienen una cierta complejidad y son un todo que tiene ciertas partes, es decir, tiene una estructura. Entonces, la estructura es parte de cómo está compuesto un texto, pero también tenemos las ideas que nos comunica el mensaje y intenciones, la intención que tiene el autor al escribir y el propósito de este texto. ¿Para qué fue hecho? ¿Para qué fue escrito? ¿Vale? Y eso es algo, todos estos son aspectos que nosotros como lectores tenemos que extraer e identificar. Es decir, tenemos que inferir estas características, estos aspectos los tenemos que inferir. Tenemos que sacarlos nosotros ejerciendo nuestro pensamiento, nuestra facultad de pensar. Muy bien, entonces estos son los elementos más básicos del texto. La estructura del texto. Veamos un poquito en la redacción cómo redactar una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pero aquí vamos a ver cómo analizarlos cuando leemos, ¿vale? Que se relaciona. Sí, se relaciona con lo que vimos en redacción, pero no es exactamente, o sea, está un poquito más detallado. Tenemos las tres secciones que ya conocemos: introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión. Y tenemos en qué consisten. Entonces, bueno, sabemos que la introducción se encuentra al inicio del texto, presenta los objetivos. Siempre una introducción nos va a decir para qué estamos leyendo lo que estamos leyendo. Una introducción nos va a decir cuál es el tema sobre el que vamos a leer, pero aparte le da contexto y lo delimita. Esto no lo vimos ayer. ¿Qué significa dar contexto y qué significa delimitar? El contexto por ejemplo, cuando hablamos de un texto de historia y nos habla de una cierta costumbre de los romanos, el contexto del tema, pues es que la época de los romanos en cierto periodo de tiempo y en cierto periodo geográfico, ¿no? Suponiendo que sea un texto muy específico, un texto como de tipo académico. Ahora, ¿qué significa delimitar un tema? Delimitar significa ponerle, bueno, límites al tema que se va a tratar. Entonces, en una introducción el autor dice, voy a hablar de esto, pero solo voy a hablar de estos aspectos del tema. No me voy a ir a explorar, por ejemplo, más allá las relaciones de este tema con este otro. O voy a hablar de cierto periodo histórico, pero solo de este y no voy a avanzar más allá. O voy a hablar de este periodo histórico, pero solo de esta civilización y no de esta otra. Entonces, delimitar el tema significa precisamente que le demos forma a lo que vamos a hablar, que digamos específicamente de qué va a tratar el texto y de qué no va a tratar, ¿vale? ¿Por qué? Porque
un texto que no esté bien delimitado, un tema que no esté bien delimitado, es un tema que puede resultar confuso o que va a meter tanta información en el lector que va a acabar siendo o bien superficial o bien agobiante, ¿vale? Si un tema no está delimitado, se puede hacer confuso, se puede hacer agobiante o se puede hacer superficial. Pero ahora sí que, la frase de abuelita, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Por qué? Porque queremos abarcar un tema muy grande, pero lo abarcamos como tenemos que meter mucha información, pues vamos a acabar haciéndolo de forma muy superficial. ¿Por qué? Porque no vamos a poder profundizar en los temas porque eso nos haría el texto increíblemente largo. O bien, si queremos profundizar en muchos temas a la vez, el texto va a acabar siendo una cosa enorme, ¿no? Y va a tratar de todo. Y no es una, no es un, no va a ser un buen texto. Va a ser quizá 2 o 3 textos en uno, y eso no debe suceder. Entonces, en la introducción, cuando nosotros leemos, vemos cómo delimitó el autor el tema. Vemos cómo le dio forma y vemos el tema específico del cual va a tratar, ¿vale? Ahora el cuerpo. Bueno, ya sabemos que el cuerpo es donde se desarrolla, ahora sí que la carnita del texto, cuando se desarrollan las ideas, cuando se argumenta en los textos argumentativos, y el cuerpo está estructurado siguiendo un orden lógico, ¿no? Acuérdense de la coherencia. Si las ideas no se estructuran siguiendo un orden lógico o si se contradicen entre sí, el texto no tiene coherencia, ¿vale? Entonces, en el cuerpo es cuando vemos todo, digamos, todo lo más importante del texto. Es cuando vemos por ejemplo, si queremos criticar algo, pues en el cuerpo es en donde nos ponemos a ver específicamente qué es lo que queremos criticar, cuáles son las ideas que queremos criticar y cómo las queremos criticar. Y qué propuestas tenemos en lugar de lo que criticamos, ¿no? Cuando leemos un texto literario, en el cuerpo es donde nos relatan la historia principal. Y por lo general en la introducción, aunque bueno, sería, por ejemplo, el inicio del cuento, nos contextualiza en dónde se lleva a cabo la historia, en qué época, en qué lugar, etcétera, ¿vale? Y, y bueno, lo importante del cuerpo es donde es que aquí es donde ya se encuentran desarrolladas las ideas principales y secundarias, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando leemos un texto lo que queremos es extraer esas ideas principales y quizá extraer las ideas secundarias para hacer una lectura aún más profunda. Entonces, todo esto lo encontramos en el cuerpo. Ahora, por último, la conclusión. La conclusión sintetiza la información presentada. ¿Qué significa sintetizar? Sintetizar y analizar son 2 procesos diferentes. Analizar es cuando desglosamos algo en sus puntos específicos. Por ejemplo, analizamos la situación de la pandemia en México, pues tomamos el panorama general y analizamos ciertos puntos particulares. Analizamos por qué hay población que no puede dejar de salir a la calle, que no pudo quedarse en casa. ¿Por qué hay población que se complica más que otra? Hay segmentos de la población que se complican más que otros. ¿Por qué el gobierno tomó estas medidas y no estas otras? ¿Por qué la población no cree en el virus o no cree en lo que le dice el gobierno, ¿no? O no hace caso al gobierno. Hay muchos aspectos de un tema y un proceso de análisis, que es lo que llevaríamos a cabo en el cuerpo del texto, nos permite profundizar en los aspectos particulares, ¿vale? Diego se nos desconectó por accidente, pero lo admitimos otra vez. Bienvenido de vuelta, Diego. Ay, todavía se está uniendo. Bueno, entonces, em, analizar nos permite ver los aspectos particulares de un texto. Por otro lado, sintetizar, al contrario de analizar, nos presenta un panorama general. Bienvenido de vuelta, Diego. La síntesis es cuando sacamos
información general de varios aspectos particulares. Por ejemplo, cuando hacemos un resumen de un texto, estamos haciendo una síntesis. ¿Por qué? Porque estamos tomando lo más importante y lo estamos presentando, ¿vale? Estamos tomando la información más importante. Ahora, cuando hacemos, hay distintas formas de sintetizar. Les voy a pasar un pequeño documento donde que se me cuatrapeó. Se me cuatrapeó otra vez. No, con ustedes no tuve ese problema. Es que en mi clase de la noche tuve un problema con mis diapositivas que no se guardaron y las tuve que rehacer. Pero aquí me pasó lo mismo, pero en el documento de la mañana. Una disculpa de antemano. Bueno, ¿qué es la síntesis? Pues la síntesis es recapitular en pocas palabras la información general, ¿vale? O sea, en vez de hablar de forma específica de cada aspecto particular del texto, hablamos en general de todo el texto, de toda la información. Y para sintetizar podemos tener distintas estrategias. Podemos hacer resúmenes, en el caso de textos, por ejemplo, expositivos, o textos argumentativos, o de textos científicos. Podemos hacer sinopsis, en el caso de textos narrativos. Podemos representar la información de forma gráfica usando recursos como mapas mentales, mapas conceptuales o diagramas. O podemos hacer ilustraciones que nos sinteticen la información. ¿Cuál es la característica en común que comparten todos estos recursos? Que todos ellos engloban en algo, en un espacio o en un texto de longitud limitada o en un gráfico específico, la información de todo un texto. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la conclusión? Pues que la conclusión lo que hace es hacer una síntesis. O sea, en la conclusión, en los párrafos de conclusión, que son una sección pequeña de todo un texto grande, hacemos precisamente ese procedimiento, ¿vale? El procedimiento por ejemplo, de resumir o recapitular. ¿Por qué? Para poder dar una reflexión final. O sea, ¿hacia dónde iba todo esto que acabamos de presentar? ¿Vale? Entonces, sintetizar es eso. Sintetizar es decir, en general, los puntos específicos del texto. Y a lo mejor, cuando sintetizamos, se pierde un poquito de información específica. Y por el contrario, cuando analizamos, aportamos información específica a los puntos, o más bien, tratamos con información específica de un tema general, ¿vale? Entonces, análisis y síntesis. Vamos a hablar un poquito más de la síntesis ahorita. Entonces, ideas principales y secundarias, que son parte también de los elementos de un texto. Bueno, todo texto tiene una propuesta. Trata de un tema general. Y por lo tanto, tiene una idea, que es la principal, que es la más importante. Una o varias, ¿no? Bueno, tiene que tener por lo menos una, porque si un texto no tiene una idea principal, entonces ese texto no trata de nada y es una pérdida de tiempo leerlo. Entonces, las ideas principales sintetizan el tema del que trata el texto. O sea, en una sola idea podemos englobar toda la propuesta del texto. Y obviamente el resto del cuerpo pues son las cosas específicas, ¿no? Los particulares. Y algo muy interesante es que a veces las ideas principales no se encuentran escritas explícitamente. A veces el autor quizá las esconde por, por, em, pues por decisión creativa o a veces por malicia. Esto sobre todo en textos que tengan que ver con temas polémicos. A veces el autor esconde sus ideas principales, no las dice directamente, para que, sobre todo cuando son ideas, por ejemplo, muy controversiales, para que quizá un lector descuidado, que no haga una lectura profunda, lectura de comprensión o lectura reflexiva, se vaya con cierta finta, ¿vale? No se dé cuenta de cuál es la idea principal y, por ejemplo, no la pueda criticar. Entonces, a veces se esconde la idea principal por malicia. ¿Y por qué les menciono esto? Porque en la vida real nos encontramos con un montón de lecturas, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo en Facebook que nos salen noticias, quizá las compartimos nosotros, y pregúntense sinceramente,
¿Cuántas veces no hemos leído la noticia y hemos leído solamente el titular? Es más, leer solamente un titular no es ni siquiera leer. Recordemos los niveles de lectura. El leer solamente el titular, leer solamente el titular de una noticia no entra ni siquiera dentro de dentro de una lectura superficial. O sea, no es ni siquiera superficial. Si nosotros nos encontramos una noticia en Facebook y leemos solamente lo que dice el titular, esto ni siquiera es una lectura superficial. No es ni lo mínimo que podemos hacer. ¿Vale? No cuenta. ¿Por qué? Porque la lectura superficial es un recorrido rápido y nos permite hacer predicciones. Y si leemos el titular, porque muchas veces las noticias tienen titulares engañosos que nos escandalizan, que hacen que las compartamos, incluso sin leerlas. Díganme si no alguna vez hemos pecado de esto. Ok, entonces, una lectura, incluso la superficial, no se queda ahí, ¿vale? Y un titular o un título no nos va a comunicar la idea principal. Solo nos va a decir de qué trata, como por dónde va, nos va a medio orientar, nos va, o va a llamar nuestra atención. Pero un título jamás nos va a dar algo tan significativo como la idea principal del texto. ¿Ok? Entonces, a veces no se encuentran escritas explícitamente y las tenemos que extraer. Interpretando el mensaje, ¿vale? Acuérdense, decodificación, que es descifrar e interpretar. Decodificando el mensaje. ¿Cómo hacemos esto? Leyendo y pensando, ¿no? Ahora, los textos, el identificar las ideas principales de un texto es la habilidad más importante que podemos tener para la comprensión de lectura, ¿vale? O sea, si no podemos entender las ideas principales de un texto, no vamos a poder entender nada. Pues digamos, es algo que está presente y que suena muy acá, muy difícil, pero pues es algo que todos hacemos al leer, ¿no? Simplemente que es una habilidad que hay que desarrollar, porque hay textos más complejos que otros. Entonces, en los textos complejos, a lo mejor sacar la idea principal no es tan fácil. Y tómenlo de alguien que estudió filosofía, hay textos a veces donde sacarle la idea principal es muy, muy difícil. Y tenemos que practicar mucho para poder sacar ideas principales de textos muy difíciles y a veces necesitamos ayuda. Y eso está bien. O sea, las habilidades se aprenden y se practican, ¿vale? Entonces tampoco, si quieren leer algo difícil, si quieren leer una lectura difícil, por ejemplo, hay el Ulises de James Joyce que dicen que es imposible de leer. No se frustren, no, y si necesitan apoyo para leer un texto, por ejemplo, si les interesan los textos de filosofía o textos científicos un poco más especializados, no se frustren. Es decir, no siempre tenemos los conocimientos previos o las habilidades para extraer las ideas principales de ciertos tipos de textos. No siempre conocemos el lenguaje, acuérdense cuando hablábamos de los textos científicos especializados, los textos académicos, por ejemplo, también, no siempre conocemos el lenguaje, la terminología. Entonces, se trata de habilidades. Y como se trata de habilidades y de conocimientos, y de experiencias y de significados, es algo que podemos ir desarrollando con la práctica. Entonces, ¿quiénes pueden leer? Todos. ¿Quiénes pueden comprender lo que leen? Todos. Simplemente hace falta desarrollar las habilidades pertinentes y aprender los conocimientos necesarios. ¿Ok? Entonces, nunca se desanimen de leer, ¿vale? De que digan que, ay, es que no lo entiendo, que, ay, es que soy muy malo, muy mala. Nunca se desanimen. Lean, lean, aunque sea con textos cortos. Por ejemplo, hay personas que por ciertos problemas sufren de problemas de concentración. Pues aunque sea con textos cortos, se puede empezar una lectura y se puede empezar a practicar la concentración, ¿vale? Digo, exceptuando quizá problemas como un trastorno de TDA, a veces la atención se puede practicar y se puede refinar, ¿vale?
Eh, y, por ejemplo, hay cuántos, por ejemplo, hay un libro de un autor uruguayo, Augusto Monterroso, que es específico de, específicamente tiene microcuentos. Y estos microcuentos pueden ser tan cortos como una sola frase. No sé si hayan escuchado por ahí una frase que va así. Y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. A lo mejor la han escuchado por ahí o no. ¿Qué tiene que ver? ¿O qué onda? ¿Qué es ¿de qué habla? ¿Cómo que dinosaurios? Esto es un cuento. Es un microcuento de este autor llamado Augusto Monterroso. Déjenme. El cuento más corto del mundo, exactamente. Está, bueno, no me acuerdo, bueno, investiguenlo si quieren, se llama El Dinosaurio y está en la colección de microcuentos de Monterroso. Por cierto, si quieren leer historias cortas, tiene una que se llama Antología del Cuento Triste, es muy buena. Es uno de los grandes escritores de relatos breves. Eh, no era uruguayo, es guatemalteco de origen hondureño. Ok, muy bien. Es uno de los relatos más cortos del español. Aunque sea un microrelato, podemos interpretarlo, ¿no? ¿Por qué dinosaurio? ¿Por qué cuando despertó? ¿Qué nos quiere decir? Es un código muy simple que a lo mejor en primera instancia, aunque podemos descifrarlo, porque está en español, porque usa el español que todos usamos, a lo mejor no podemos interpretarlo. Tenemos que hacer un esfuerzo para interpretarlo, ¿no? Como a qué como a qué se referirá o por cuál es el mensaje que nos quiere decir con esto del dinosaurio, ¿no? Cumple con todos los recursos para hacer un cuento, exactamente. Si lo analizamos, tiene un inicio. Bueno, les digo, me suelo adelantar, pero pues lo podemos analizar en literatura, ¿no? Cumple con todos los recursos para hacer cuento, exactamente. Un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Y cuándo despertó? Es decir, tiene su contexto. Cuando despertó, así nada más. Ese es el contexto que necesitamos. Ese es el inicio. Y el dinosaurio todavía estaba ahí. Ahí tenemos un desarrollo y un cierre. O sea, cumple con la estructura de un cuento. Nos contextualiza un tiempo, no nos contextualiza un espacio, pero no es necesario. Nos contextualiza un tiempo, tiene ¿cómo se le llama esto? Ay, se me fue el nombre. Setting, bueno, un contexto. Y nos cuenta una historia que va progresando, ¿no? En el tiempo. O sea, cuando despertó, es decir, era una persona que antes estaba dormida. Despertó. El dinosaurio todavía estaba ahí. Entonces, ya estaba el dinosaurio cuando se fue a dormir. ¿Vale? Y cuando despertó todavía estaba ahí. Entonces, con esa simple frase, nosotros podemos inferir varias cosas, varias información. Bueno, cuando despertó, significa que se fue a dormir. El dinosaurio todavía estaba allí, significa que ya estaba desde antes. Ahora, a la hora de interpretar, ya vamos un poquito más profundo. ¿Por qué un dinosaurio? ¿Qué tiene que ver o qué significa? ¿Qué representa el dinosaurio, no? ¿Es una metáfora para algo, quizá algo viejo, algo extinto? Quizá trata de la memoria, porque los dinosaurios ya no existen. Entonces, quizá trata de algo que ya se fue, de algo extinto, de un recuerdo del que no podemos librarnos ni aún durmiendo. Que tenemos el recuerdo de algo extinto que cuando nos dormimos desaparece brevemente mientras estamos dormidos, pero en cuanto despertamos ese recuerdo sigue ahí. Quizás es la ausencia de una persona. No lo sabemos. Ese es el acto de interpretar un texto y cada quien con su estructura cognitiva, sus propias creencias y vivencias, lo interpreta de forma distinta. ¿Vale? Entonces busquen estos microcuentos y de verdad, aunque sea una frase o aunque sea un relato así pero tan corto, traten de interpretarlo, digan, como, ¿qué querrá decir? ¿Qué significa esto? ¿Vale? Háganlo significativo para ustedes. Hagan una lectura reflexiva y de comprensión. Les digo, no, un cuento tan corto es como, voy a sonar muy snob, pero es como un buen café, ¿no? Nos deja un saborcito después. O en general es como comer algo rico. Nos deja un saborcito después. O sea, aunque sea aunque le demos solo un trago a un buen café, nos deja un sabor después.
aunque si comemos un bocado de nuestro postre favorito, nos queda el sabor y lo vamos saboreando, ¿no? Nos queda un poquito, un remanso de esa experiencia. Lo mismo con la lectura. Este, por ejemplo, hay otro cuento, no sé si esto sea verdad, pero se dice que una vez retaron al escritor Ernest Hemingway a escribir el cuento más corto, a relatar una historia en 6 palabras. Que relate una historia en 6 palabras. Y las 6 palabras que él eligió, según se cuenta, fueron Baby shoes for sale, never worn. Zapatos para bebé en venta, nunca usados. Es una tragedia, es una historia. ¿Por qué alguien vendería unos zapatos para bebé? ¿Por qué no fueron nunca usados? Y entonces como que nos pega, ¿no? Ay, chale, porque se murió su bebé. Porque nos habla de la expectativa que tenía, que le compró zapatos para bebé. Y ahora los vende porque nunca fueron usados. Nunca tuvo oportunidad. Quizá fue un bebé que nació muerto. Es una historia trágica, muy, muy trágica. Y al interpretar ese pequeño mensaje, lo relacionamos con lo que sabemos y con la experiencia que tenemos y nos pega con toda la fuerza del mundo. ¿Vale? Bueno, esto respecto a las ideas principales y la lectura y comprensión. Ahora, las ideas secundarias. Sí nos fuimos un poquito por las ramas, pero está bien porque finalmente estamos hablando de lectura, ¿no? Estamos dentro del tema general. Las ideas secundarias. ¿Para qué sirven las ideas secundarias? Para complementar, expandir y reforzar las principales. Es decir, son como son como sus valedoras. O sea, las ideas secundarias vienen cuando un tema necesita explicarse más y necesita expandirse. Cuando cuando una idea necesita apoyarse de otra. Ahí es donde entra una idea secundaria. O cuando una idea necesita explicarse como por ejemplo, argumentamos algo, necesitamos que nuestro argumento sea más contundente, recurremos, sí, a las ideas secundarias para reforzar nuestro argumento principal, ¿vale? Y algo importante es que las ideas principales dependen lógicamente, las ideas secundarias dependen lógicamente de la principal. No tendrían sentido o no, digamos, no tendrían el mismo significado sin la idea principal. Por ejemplo, si hablo de la enfermedad COVID. La COVID es una enfermedad que bla, 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 bla. Y digo, la COVID en México. La mortalidad la mortalidad de COVID en México. Y digo, la mortalidad es tan elevada por la población por el porcentaje de la población que tiene una vulnerabilidad de salud. Ok, esta es mi idea principal. ¿Cómo la apoyo? Explicando, expandiendo más qué es una vulnerabilidad de salud. Por ejemplo, puede ser una vulnerabilidad física derivada de una condición de salud como obesidad o sobrepeso o tabaquismo, pero también puede ser una vulnerabilidad social. Una vulnerabilidad social como falta de acceso a servicios médicos, como falta de acceso a información en salud, a prevención en salud, como una mala dieta condicionada por por una jornada de trabajo excesiva. Entonces, estas son mis ideas secundarias. Mis ideas secundarias son, la vulnerabilidad no solo es física, es social, es económica, es no sé, es cognitiva quizá en ciertas personas. Por ejemplo, una persona con alguna discapacidad cognitiva que no pueda, a la que no le lleguen los mensajes de las advertencias de la misma forma que nosotros, ¿no? No lo sé, se me ocurre. Entonces, estas son mis ideas secundarias. ¿Y qué hacen? Reforzar la idea principal de que la población mexicana es muy vulnerable a la enfermedad COVID. Entonces, y bueno, si hablo son cosas que traigo como para reforzar mi punto central, ¿vale? Y para hacer mi análisis más profundo. Hacen más profundo el análisis. Hacen que podamos, digamos, que hacen que podamos ir a detalle en las cosas que vamos a explicar. ¿Vale? Ok.
Ideas principales y secundarias. Y bueno, la intención del autor y el propósito del texto son muy fáciles de definir, pero a veces no son fáciles de identificar. A veces el autor... Bienvenido de vuelta, Eric. Nos fuiste realmente. Ay, tu micrófono tiene un poco de interferencia. Si nos, bueno. Perfecto. Muy bien. Ay, ok. Bueno, la intención del autor y la intención la intención del autor y el propósito del texto. Sí, no se preocupen. Aquí yo estoy monitoreando. Como yo soy host de la reunión, si se desconectan por cualquier razón, pues ya los admito, sin problema. ¿En qué estaba? Sí, la intención del autor puede ser, depende depende, se relaciona de cerca con la intención, con el tipo de discurso que emplea. Si emplea un discurso argumentativo, su intención es convencernos. Si emplea un discurso expositivo, su intención es explicarnos. Si emplea un discurso descriptivo, su intención es, pues, describir un objeto, ¿no? Entonces, el análisis del discurso, el saber cuál es el discurso que presenta un texto que maneja un autor, nos permite identificar cuál es su intención al escribirlo, ¿vale? Y el propósito del texto, bueno, el propósito por lo general, ese sí está explícitamente, se encuentra explícitamente en, por ejemplo, en la introducción, ¿no? ¿Para qué es ese texto? No solo cuál es la intención del autor, sino cuál es la utilidad del texto. ¿Para qué es? ¿Ok? Entonces, aquí fue cuando se me fue la diapositiva, pero básicamente era eso. O sea, la intención del autor se relaciona con la forma del discurso que se adopta. Acuérdense de las formas del discurso, ¿vale? Sobre todo de las más importantes, la narrativa. Bueno, si tenemos un discurso narrativo, pues la intención del autor es contarnos una historia. Y esa, digamos, es su intención más básica, pero ¿para qué nos cuenta una historia? Para hacernos quizás reflexionar sobre algo. Por ejemplo, en cuentos que tengan contenido de tipo social o político, ¿no? O hacer que hagan una crítica. Las intenciones del autor pueden ser muchas y vamos a ver un poquito más. Vamos a leer la siguiente clase, o sea, mañana. Vamos a leer un texto y a poner en práctica todo lo que vimos hoy, ¿vale? Ok, por último, la síntesis, ya para terminar. Les decía que la síntesis es resumir en en pocas palabras o en una frase toda una idea global, ¿no? Una idea general, en vez de ir a las partes específicas. Entonces, estrategias para sintetizar, tenemos las citas textuales. Yo les di una cita textual de un cuento de Cortázar sobre los axolotl, ¿no? Los ajolotitos. Entonces, esta cita textual, acuérdense, la característica de una cita textual es que la presentamos tal cual está escrita en el texto y por lo general la ponemos entre comillas. Aquí no la puse entre comillas porque es un fragmento muy largo y, bueno, no, sí tendría que ir entre comillas. Bueno, X. Estoy poniendo, le voy a poner la referencia también. La cita textual va entre comillas porque nos dice, literal es como lo dijo el autor. Y obviamente, para hacer una cita textual no podemos meterle de nuestra cosecha. Tenemos que decir la cosa tal cual la dijo la persona que hizo el texto. Y tenemos que poner la referencia. ¿De dónde sacamos ese fragmento de texto? ¿Quién lo escribió? En qué libro está? ¿En qué capítulo? ¿En qué páginas? ¿En qué editorial? Esto lo aplicamos cuando hacemos las fichas bibliográficas, ¿no? Tenemos una forma muy útil de saber cómo elaborar una ficha bibliográfica, cómo resumir, cómo hacer una referencia a un texto, es es tomar en cuenta el siguiente acrónimo. ATELAP, o bien la palabra paleta al revés. A de autor, T de título, de título con acento, E de editorial, L de lugar, otra A, pero esta vez de año,
y una P de páginas. Patelab. Y si lo leemos al revés, es la palabra paleta. Entonces, paleta al revés. Para citar usamos una paleta al revés. ¿Sale? Ok. Bueno, a veces se le pone dos es, editorial y edición, porque hay libros que tienen distintas ediciones y la información cambia, sobre todo en textos académicos. Ok, entonces las citas textuales son una gran forma de sintetizar información. Otra forma de sintetizar información es la paráfrasis. Y la paráfrasis lo que es expresar con nuestras propias palabras la información que nos presenta un texto. Voy a tomarle foto como ya van a dar las 9, le voy a tomar foto a la asistencia. Para registrarla. Listo. Ok. Entonces, la paráfrasis. A diferencia de una cita textual, la cita textual es tal cual lo dijo el autor. La paráfrasis es como lo decimos nosotros con nuestras propias palabras. ¿Sale? Y pero también que sea paráfrasis no significa que no tengamos que hacer referencia a el texto de donde sacamos o más bien el texto que estamos explicando. A lo mejor es un texto muy complejo y queremos explicarlo con palabras más sencillas. A lo mejor es un texto en otro idioma y no solo lo traducimos, sino que no se traduce muy bien, entonces tenemos que parafrasearlo en nuestro idioma, ¿vale? Son distintas formas de sintetizar información. Y esas son, digamos que las formas escritas. Tenemos por otro lado las formas gráficas, los mapas mentales, los esquemas, las ilustraciones, etc. Los mapas mentales. Les mencionaba ayer, cuando veíamos la exposición y hablábamos un poquito de los recursos gráficos que se emplean en una exposición, que los mapas mentales no se pueden emplear en una exposición. ¿Por qué? Porque la característica principal de un mapa mental es que es para el lector y solo para el lector. Los mapas mentales son súper útiles para estudiar, para resumir una lectura. O sea, para sintetizar la información de una lectura. Pero los mapas mentales son tal cual un mapa de cómo nosotros pensamos sobre el tema. O sea, es un mapa de lo que sucede en nuestras cabezas. Entonces, un mapa mental le sirve solo a quien elaboró el mapa mental. ¿Por qué? Porque tiene su propia organización. Un mapa mental no tiene un esquema definido, solo es el tema central y las nubecitas que hay alrededor, ¿no? Y cada persona pone las nubecitas y organiza la información de la manera que esa persona la entendió. Por eso nos sirven para estudiar, porque nos muestran de forma gráfica cómo nosotros mismos entendemos ese tema, cómo lo relacionamos, cómo relacionamos sus distintos elementos, ¿vale? Acuérdense que el mapa mental es este que tiene la nubecita en el centro y las nubecitas más pequeñas alrededor. ¿Vale? Ahora, los esquemas. Dentro de los esquemas tenemos los mapas conceptuales o cuadros sinópticos. Mapas conceptuales, un ejemplo de esquema lo podemos ver en esta misma presentación, ¿no? Que les puse con los tipos de lectura. Es una representación gráfica de varios subtemas. El tema, los tipos de lectura. Y los subtemas, bueno, los tipos particulares de lectura. Y una definición breve de en qué consiste cada uno. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es este cuadro en el que tenemos un tema principal también, pero en el que lo vamos desglosando. Del tema principal, el tema general, hasta llegar a los aspectos más específicos de dicho tema. Ay, un segundito, mi compu está haciéndome berrinche. Listo, conectada. ¿Ok? Entonces, el cuadro sinóptico nos permite ir de lo general a lo particular. ¿Vale? Entonces, vamos de temas y lo vamos desglosando en subtemas. Bueno, todos, espero, estamos familiarizados con cómo son los cuadros sinópticos, ¿no? Y si no, pues cuando les mande las diapositivas, que de hecho les tengo que mandar las anteriores, les pongo ilustraciones, ¿no? Pero pues es muy fácil realmente hacer un cuadro sinóptico. Y un mapa conceptual. Bueno, el mapa conceptual puede tener muchas formas, dependiendo del tema que trate.
¿vale? Pero por lo general es también una forma de desglosar información. Aunque aquí es un poquito más, es un poquito más, menos rígido que el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es simplemente tema principal, general, a los subtemas específicos, de lo general a lo particular, ¿vale? El cuadro, el mapa conceptual puede tener muchas formas, es decir, es un tema central y presenta los subtemas y sus elementos, pero no necesariamente los presenta en ese orden como en el cuadro sinóptico, sino que puede tener diversas concepciones, diversas relaciones. Puede ser, por ejemplo, un círculo, puede ser una red, donde cada tema se relacione con otros temas y no sea una línea simplemente. Fíjense, les comparto, por ejemplo, les comparto este ejemplo que tengo aquí en mi navegador. Fíjense, en este mapa conceptual no tiene la estructura rígida del cuadro sinóptico, que es el tema aquí, los subtemas aquí y los elementos de el mapa conceptual puede ser más complejo, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí, hey, hasta aquí vamos bien. Bueno, más bien, hasta aquí todo bien. Ya son los temas. Entonces ya hasta aquí ya terminamos. Bueno, gracias por su paciencia. Perdonen el retraso inicial y los problemas con las diapositivas. Hasta aquí los temas de hoy, ¿vale? Si no hay dudas o nada más, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Hasta luego.